Y ahora, en estado de situación, el editorial por Neri Pinato. En el tiempo anterior, en que gobernó el Frente Amplio, el tiempo anterior a este, que arrancó el 1 de marzo de este año, estamos hablando del 1 de marzo del 2005 al 29 de febrero del 2020, entraron en números redondos a nuestro país unos, escuchen esto, 200.000 millones de dólares. Milloncitos más, milloncitos menos, yo sé que es una cifra astronómica, difícil de concebir para un país tan pequeño como el Uruguay. Si la quieren entender mejor, agarren una hoja en blanco y pongan un 200 seguidos con 9 ceros a la derecha. A la derecha del 200. Y usted dirá, ¿pero cómo pudo haber entrado tanta plata en nuestro país a lo largo de esos 15 años, en la suma de esos 15 años, ¿no? Bueno, según lo que investigamos nosotros, ese ingreso de unos 200.000 millones de dólares se los puede desgajar de la siguiente manera. Por exportaciones de productos uruguayos, unos 150.000 millones de dólares. Por inversiones extranjeras, claro que con privilegios que ningún uruguayo puede soñar que el Estado le pueda dar, como por ejemplo la de UPM, unos 5.000 millones de dólares más. Y por endeudamiento público, a pesar de esa enorme cantidad de plata que ha entrado al país, igual el Estado uruguayo se endeudó de manera también astronómica por unos 45.000 millones de dólares. Bueno, pues más allá que sea deuda, es dinero que vino al Uruguay. Eso está claro. Si usted va al banco y se endeuda con el banco, igual usted sale con plata del banco. Me la va a tener que pagar. Y seguramente va a tener que pagar mucho más de lo que el banco le prestó, ¿no? Bueno, si todo ese dinero, insisto, unos 200.000 millones de dólares que entraron al país en los 15 años anteriores de gobierno del Frente Amplio, se hubiese repartido equitativamente entre todas las familias del país, más o menos hay 1 millón de familias en el Uruguay, le hubiese tocado a cada una, escuchen esto, unos 200.000 dólares. Para que vean ustedes el monto de dinero que entró al país en los 15 años anteriores de gobierno del Frente Amplio. Si se hubiese repartido equitativamente ese dinero entre todas las familias, a cada familia le hubiese tocado unos 200.000 dólares. Seguramente, a no ser las familias más poderosas, todas las demás familias verían solucionados sus problemas económicos y no tendrían que andar endeudándose de manera terrible, ¿no? Más de 1 millón de uruguayos con deudas prácticamente crónicas con el sistema financiero. Pero también ese mismo Frente Amplio sostenía, previo a ese proceso de gobierno de 15 años, que el despoblamiento de la campaña era una de las grandes tragedias que tenía el Uruguay, cosa que era muy difícil de no apoyar, por supuesto. Y especialmente por el sufrimiento que le significaba a miles de familias el desarraigo de su lugar habitual para ir a vivir a los cinturones de pobreza de las ciudades, especialmente de Montevideo. Es decir, dejaban de depender de sí mismos, de su propia producción, de comer sano, de tener la familia todos juntos, vivir en un ambiente rural, para ir a vivir en un ambiente totalmente extraño a su historia familiar, seguramente dividir la familia y vivir en un estado de situación económica mucho peor que en el ambiente rural, amén de todos los demás problemas que trae la vida en una ciudad, ¿no? Era muy difícil no concordar con ese análisis y esa crítica que el Frente Amplio hacía previo a su asunción al gobierno, aquel 1 de marzo del 2005, sobre la realidad de la población rural del país. Ahora, los datos deberían matar al relato. ¿Por qué digo deberían matar? Sí, porque en un país serio los datos científicos matan al relato falso. Menos en Uruguay. Acá en Uruguay el relato falso se impone
a los datos científicos. Yo seguí investigando este tema y escuchen ustedes. Entre 1963 y el 2005, es decir, hay bastante tiempo, ¿no? Estamos hablando de más de 40 años, más de 50 años, 42 años prácticamente, perdón, de desarrollo de la historia de nuestro país, desde 1963 al 2005, el promedio de personas que abandonaban por día el campo era 5. 5 personas en promedio abandonaban por día el campo. En ese periodo, 63 al 2005, pasaron gobiernos blancos, gobiernos colorados y hasta una dictadura militar. Desde el 2005 hasta el 2020, los 15 años que gobernó el Frente Amplio, el abandono de los compatriotas de su vida rural pasó a ser de 34 personas por día en promedio. Es decir, pasó de 5 a 34. Era un número simple. Aumentó 700% el abandono rural en los 15 años que gobernó el Frente Amplio, lo que ya venía dado antes. Y no tenía tan claro el Frente Amplio que el despoblamiento de la campaña era una de las grandes tragedias del país. No lo decían permanentemente. No tenían los mejores catedráticos en demografía, en economía. Y resulta que cuando tuvieron la sartén por el mango, lo único que hicieron fue empeorar dramáticamente esta realidad. ¿Y por qué? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué cuando un cambio es tan dramático? ¿Cuál es la razón por la cual se da? En esos mismos periodos que estoy analizando y contándoles a ustedes, el crecimiento de la extranjerización de la tierra también fue dramático. Entre ese mismo 1963 y el 2005, llegó al 16%. Desde el 2005 al 2020, ese mismo periodo que gobernó el Frente Amplio, la extranjerización saltó al 53%. Es decir, que en los 15 años que gobernó el Frente Amplio nos dejó un país en donde más de la mitad de la tierra está en manos de extranjeros. Y pensar que el grupo mayoritario, ampliamente mayoritario del Frente Amplio, que son los tupas, alguna vez se levantaron en armas, entre otras cosas, como lo dice la proclama de Paysandú, para que la tierra fuera de los orientales. Por ejemplo, escuchen esto, solamente la empresa Montes del Plata, la empresa forestal Montes del Plata, es dueña de unos 3.000 kilómetros cuadrados de tierra uruguaya. Es decir, que Montes del Plata es dueña, una empresa extranjera, de una superficie 6 veces mayor que todo el área del departamento de Montevideo. Está claro que el desarraigo rural y la extranjerización de la tierra van de la mano. Y son 2 grandes logros del Frente Amplio en el gobierno. Porque el extranjero que viene a adueñarse de nuestra tierra y producirla para su beneficio, no quiere a uruguayos viviendo en sus tierras. Y el Frente Amplio lo sacó a esos compatriotas de sus tierras para hacerlos vivir en los cinturones de pobreza. Pero eso no es todo. La deuda pública también nos sujeta y nos esclaviza con el extranjero. Y va de la mano con la extranjerización, va de la mano con el desarraigo, va de la mano con el aumento del costo del Estado. Entre 1955 y el 2005, 50 años de desarrollo, como le dije, pasaron gobiernos blancos, colorados, una dictadura militar. En esos 50 años, tomo bastante tiempo para que nadie diga que soy parcial a la hora de hacer análisis. La deuda pública alcanzó los 13.000 millones de dólares, a lo que hay que sumarles, claro, 6.000 millones más por intereses. En total, entre 1955 y 2005, la deuda llegó a 19.000 millones de dólares. Si ustedes dividen por los años, da un promedio de 380 millones de dólares por año de endeudamiento entre 1955 y 2005.
Ya en el periodo frente amplista de estos 15 años anteriores, los niveles de deuda alcanzaron niveles vergonzosos y astronómicos. En la suma entre deuda e intereses, superamos los 62.000 millones de dólares, a un promedio de casi 3.000 millones de dólares por año, es decir, 8 veces más en promedio que lo que sucedió 50 años atrás. 8 veces más. Pero esto no solamente es terrible e increíble, sino que encima ese aumento de 8 veces más en promedio por año, de 380 millones a 3.000 millones de dólares por año de aumento de la deuda, se dio en la mayor bonanza económica de la historia del país, como les dije, en la cual entraron 200.000 millones de dólares. A lo que hay que agregarle, además, un déficit fiscal en torno al 6% del PBI, lo cual significan otros 3.000 millones de dólares por año. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, es la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que el Estado recauda. A pesar de ser un Estado que recauda, pero hasta con los caramelos, igual, con el Frente Amplio generaba unos 3.000 millones de dólares por año de déficit. Y hay que decirlo con toda claridad, por si hay algún frente amplista de esos fanáticos escuchándome, que cada año de gobierno frentista generó una deuda casi similar a la que generó toda la dictadura que duró 12 años. Porque cada año de gobierno del Frente generaba unos 3.000 millones de dólares de deuda por año, y toda la dictadura generó unos 3.450 millones de dólares. Hoy, a consecuencia de aquel Uruguay del vamos bien que nos decía Tabaré Vázquez, a cada compatriota le impusieron una deuda con los organismos financieros internacionales de más de 27.000 dólares. Cada compatriota hoy le debe a los organismos financieros internacionales más de 27.000 dólares. Y esa es la razón por la cual estos organismos permanentemente nos imponen situaciones vergonzosas para nuestro país, como lo fue en su época la bancarización obligatoria, o como lo es la ley de la marihuana, o como nos quieren imponer ahora el tema del secreto bancario. La condena de las nuevas generaciones es un hecho. Y fue el gran legado de estos irresponsables que nos gobernaron ayer y que nos gobiernan hoy, y que nosotros permanentemente denunciamos. Y hay que decirlo con todas las letras. Gobiernan porque buena parte de nuestro pueblo es pueblo pusilánime que no le importa el verdadero destino de nuestras jóvenes generaciones. Y es la verdadera razón por la cual nosotros sufrimos lo que todos ustedes saben: censura, acoso, ahogo económico. Algo que, hay que decirlo, seguramente cada año que pase será peor. Sin embargo, nosotros seguiremos siendo fieles, invariablemente fieles a nuestros principios, y seguiremos denunciando aquellas cosas que no compartimos. Tenemos claro que todo lo que hacemos por el pueblo o para el pueblo, alguna gente lo entiende como una razón para destruirnos, una razón para denigrarnos, una razón para difamarnos, una razón para odiarnos. Nosotros lo entendemos de otra manera, como una razón para crecer, una razón para luchar y una razón para vencer. Porque si luchamos, luchamos para vencer. Así que les debe quedar meridianamente claro a todos aquellos que han hecho, hacen o harán un muy mal uso de los recursos públicos, que si alguna vez nos ven dar un paso atrás, no será otra cosa que para tomar impulso y seguir luchando. Soy Neri Pinato
y esto es Estado de Situación. Neri Pinato, la voz de los sin voz.